Nada, yo conozco a Francis, lo conozco de hace como 30 y pico años, algo así. Por lo menos, ¿no? Me acuerdo de esa noche en la Gautera, en la Plaza de Toros. Eso podría ser el año 89. Perfectamente, algo así. Y a Phil lo conozco de hace ahora como 12 años. No. Más, 14. 15. 14, 15 años, sí. Casi 16. Que es verdad, sí, que cayó por aquí. Y bueno, nos conocemos hemos tocado un montón de veces juntos y nada, y un día decidimos reunirnos así con todo el puñado de cuerdas, las 16 cuerdas, y tocar así tal cual, o sea, sin ¿qué tema tocamos? Y ahora este, o sea, no llegamos, traigo un arreglo de esto, traigo una composición, o traigo tal cosa, que no quiere decir que no surja, que igual sale, pero... Y nada, pues entonces esto es un proyecto de espontáneo, de la espontaneidad total, de las sesiones que hacemos, que Francis promueve allí en su local, y en fin, ese es el origen un poco de 16 cuerdas. Descubrí esto así, la música siempre me gustó desde muy pequeñito y en unos clubs que había aquí en Málaga, una época muy buena, donde había un ambiente de jazz y de música fantástico, y me tocó a mí vivir eso. Y yo no trabajaba en la música ni en nada, pero bueno, siempre la llevaba conmigo desde pequeñito, jugaba con mi hermano a ser músico, y la música siempre estaba en casa, con mis padres y todo eso. Y entonces recuerdo de ir con mi novia a un club que es de los más, creo, de los más importantes que hubo aquí en esa época, que era el Barbacoa, y de estar allí viendo a unos amigos que tocaban, y recuerdo que yo le dije a mi novia, yo quiero ser músico y tal. Entonces me quedé totalmente alucinado con lo que es la música en directo, y en concreto con el jazz, porque veía una música libre en el que la creatividad y todo es lo más importante, la creatividad instantánea, y no sé, y la veía una música que se salía de lo que aquí podíamos estudiar, que era la música clásica o la música que teníamos en nuestro país. Era una música bastante... Entonces, a partir de ahí, pues mi influencia siempre ha sido la música, lo que he oído, y los músicos con los que he podido tocar, que son muchos, porque ya llevo muchos años en esto. Entre ellos están ellos, Carlos y Phil, y muchísimos más. Esos han sido mis maestros en el fondo, porque yo no he estudiado en ninguna escuela, particularmente yo no tengo ninguna formación académica, solamente unos pocos años que hice en el conservatorio, porque como carecíamos de escuelas de jazz, o que es lo que yo quería tocar, pues entonces me metí en el conservatorio para estudiar este instrumento, que es el coloso este, para estudiar un poquito y aprender algo de música, de los conceptos, de la base, de la escritura, y a partir de ahí pues me dediqué a autodidacta, y con mis colegas, y escuchar música y pasarnos información, y tocar. No sé, en mi caso soy un músico de tocar. Me he hecho tocando. ¿Que he tenido influencia? Pues sí, luego en todo lo que he escuchado de músicos de jazz, pues hay muchos músicos que de todo lo que hay, pues que te llaman más la atención, ¿no? Digamos, y donde le prestas más atención. Pero yo particularmente, aunque sea bajista, no soy de esos músicos que me he cegado con el bajo y todo lo que escuchaba bajo y pensando solo en el bajo. A mí siempre me ha gustado ver todo lo que es lo que ocupa la música a tope, ¿no? Todos los instrumentos que están, ponerle atención a todo, la batería, y todo eso es lo que realmente a mí me ha educado bastante, el mirar la música desde ese punto de vista. ¿Qué más te puedo decir? Pues que estoy súper orgulloso de que por casualidad me hice bajista, porque a mí la música lo que me gustaba eran los instrumentos así que destacaban más, digamos un instrumento solista como la flauta o algo así. Pero al final, por casualidad,
me metí de bajista y me quedé enganchado con este instrumento, y hoy día es para mí, o sea, me parece un instrumento fantástico. O sea, estoy súper orgulloso de haber caído en sus redes y de haber dedicado mi vida al bajo. En fin. Nada. A mí me pasa un poco como es, o sea, la música está en mi vida desde niño, ¿no? En mi familia no hay músicos, no hay una tradición musical. Yo vengo de un pueblo muy pequeño de la provincia de Sevilla que se llama El Rubio, que está ahí como un poco entre el triángulo entre Málaga, Córdoba y Sevilla, la Sierra Sur de Sevilla, que es un pueblo pequeño y un poco aislado, ¿no? Era el tiempo en que yo era un niño, pero la música ya estaba muy presente. Yo tenía un amigo que me enseñó a tocar una escala con la guitarra, y él tocaba acordes, y yo cuando escuché la posibilidad de tocar 4 notas contra los acordes que él tocaba, a mí no sé qué pasó en la cabeza también, algo parecido a lo que contaba Francis, ¿no? O sea que yo dije, wow, esto tiene que tener ahí más cosas dentro, ¿no? Y quiero estudiarlo, hasta que llegué a la Costa del Sol, y fue cuando vi poco el panorama. Y bueno, Francis fue uno de los referentes, ¿no? Que yo tuve como músico cercano al que yo podía acceder y aprender directamente de primera mano. Obviamente a mí la música me ha gustado toda, de siempre. A mí me gusta muchísimo Pat Metheny, yo he escuchado todos sus discos, toda su música. He estado en un seminario con él hace mucho tiempo también en Valencia, y he estudiado muchos músicos también, pero me gusta, pues yo qué sé, los tríos de Bill Evans, me encanta, o los solos de Eddie Gómez me parecen fantásticos. Ese desafine de Eddie Gómez, maravilloso. Y me gusta mucho la interacción, o sea, lo que más me mola, me encanta del jazz o de la música que practicamos es la interacción, qué pasa cada vez que nos reunimos, y es como no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué va a ocurrir. Vamos ahí un poco a ver qué suena y a ver qué sucede, y a partir de ahí es que se construye ese tipo de historia que es la música de jazz, ¿no? En fin. Bueno, yo tocaba la guitarra toda la vida. Yo empecé a tocar con 13 años, algo así. Con el teclado yo empecé con 4 años. Entonces el teclado, el órgano fue mi primer instrumento. Pero después, cuando tenía 13 años, tenía la fuerza, ¿sabes?, en la mano para coger una guitarra y sacar unas cosas. Yo estaba también con la guitarra. Y últimamente, los últimos años, me he enganchado mucho. Y siempre tocaba la guitarra como brasileño, cosas así, pero los últimos 6-7 años estaba como estudiando más el jazz y ese lenguaje también. Y simplemente para mejorar, yo estaba dando muchas clases de guitarra en un trabajo que tenía. Entonces tenía mucho tiempo con la guitarra en la mano. Entonces estaba todo el día, de hecho, con la guitarra en la mano. Y como los alumnos como son, muchos de ellos no han venido, no vinieron para la clase. Entonces me quedaba ahí horas y horas y horas durante 3 años en el puesto de trabajo que tenía, estudiando y ya está. Entonces mi formación de jazz en la guitarra fue por una suerte que tenía que me han pagado para esto. Sí, la guitarra me encanta, el piano también, pero la guitarra tiene una cosa muy mágica, ¿sabes? Y es muy difícil explicar, pero es muy expresivo. Cuando viene de un piano, que tocas, o órgano sobre todo, tocas la nota y sale la nota, que ya está ahí, no se puede modificar la nota más, ¿no? En realidad, si no empiezas a tocar los botones, eso, pero pues la guitarra es un poco como saxo muy vocal, ¿no? Que se puede manipular, ¿no? Las notas, hacer vibrato, hacer bending, hacer slide, muchas cosas, ¿no? Y tiene una tonalidad también que es muy agradable para mí. Me gusta mucho
el sonido, especialmente de jazz, porque es muy redondo, muy cálido, ¿sabes? A veces me molesta un poco el órgano y el piano porque tiene unos agudos muy fuertes, ¿no? Pero la guitarra de jazz, ¿sabes? Que suena todo muy en su sitio y tiene unos sonidos de acordes que no se puede... Realmente no se puede transmitir, ¿no? a otro instrumento. Es muy único la guitarra, tiene sus limitaciones, pero tiene su ventaja también. Y como el mástil es bastante complicado, ¿no? Entonces me interesa mucho porque me gusta siempre meterme en cosas así para aprender y meterme en ese mundo es un gustazo, estoy enganchado. El estar inmerso, digamos, en la música a full time, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, si tú te dedicas profesionalmente a la música, si todo tu ámbito, si tu trabajo, tu ambiente laboral, tu situación social, digamos, la mayoría de las veces o la mayoría del tiempo está girando alrededor de la música, imagino que una influencia tiene, ¿no? En cómo, en la perspectiva que uno pueda tener del mundo, ¿no? No sé cómo. Un poco como dice Phil, ¿no? Yo no soy no músico. Quizá te hace reflexivo, más reflexivo a lo mejor porque, bueno, no sé, yo creo que puedo hablar por los tres, ¿no? El hecho de que estemos permanentemente escuchando, extrayendo información y tratando de mejorar y de incorporar siempre elementos nuevos, ¿no? En la parte creativa, digamos, que desarrollamos. Quizás eso te hace fijarte en ciertos detalles, en ciertos aspectos, pero bueno, imagino que a un cirujano a lo mejor también tiene detalles en los que fijarse, ¿no? Pues más le vale, exacto. Hombre, yo lo que veo interesante de ser músico es realmente somos privilegiados, ¿no? De ser reclamados por la música. Ya, la llamada de la música nos ha atrapado y en la vida nos dedicamos a eso. Y la verdad que lo que creo, eso estaremos de acuerdo, es lo feliz que nos hace, ¿no? La vida, lo que nos acompaña y también esos momentos que nos da así de intimidad cuando estamos creando, cuando estamos estudiando. Esos son unos momentos mágicos también porque te abstraes de la vida cotidiana, ¿sabes? De los problemas de la vida, de muchos problemas de tu vida personal, de todo eso. Y eso la verdad que es un privilegio porque no todo el mundo, aunque hay muchas profesiones que sí, depende de la dedicación de cada uno y con la pasión que vive su profesión, pero eso sí lo veo yo una cosa que es increíble, ¿no? Esa felicidad que nos da y esa poder salirnos de la rutina y disfrutar de eso. Y luego, sobre todo ya cuando estamos tocando, en el momento en que estamos tocando, para nosotros el tiempo es otro, tiene otra dimensión. Cuando estamos disfrutando, tocando y nos vemos inmersos y estamos metidos en nuestros solos, en nuestras cosas, en los sonidos que estamos haciendo en equipo y en todo eso, esos son momentos mágicos que la verdad que tienen un valor incalculable, la verdad. Eso sí que para mí es importantísimo. Sí, es la experiencia de estar en el momento, presente ahí, ¿no? Está claro. No existe, o sea, estás concentrado en sacar adelante el proceso musical, digamos, ¿no? Y con el lenguaje que es la música, los sonidos, el lenguaje de los sonidos, que es tan increíble que ya sabemos los matices que son capaces de hacernos, de nuestros sentimientos, que nos pueden hacer llorar, que nos pueden hacer reír, que nos pueden hacer estar eufóricos, más feliz, menos, tener pensamientos. Todo eso la música nos lo saca fuera, ¿no? Entonces es un lenguaje increíble, que además tiene como primer punto que todas las personas de todos los humanos, porque es un lenguaje que hemos creado los humanos, pues podemos conectar a través de él sin necesidad de... Por suerte podemos dejar de lado el problema
tan triste que tenemos de los humanos de tener un idioma cada uno, ¿no? El idioma, que si el inglés, que si el francés, que si el chino, que si el ruso, que si el catalán, que eso es una pena que exista eso para que no podamos conectar y poder dialogar y poder cambiar experiencias. Con la música sí se puede hacer eso. Y podemos llegar además al público, o sea, ahí hay una conexión entre el público. La música es que es una cosa increíble, la verdad. Y otro... influye un montón de factores, ¿verdad? Un montón de factores. Bueno, primero tienes que conocer el lenguaje, pero aún sin conocerlo, la música tiene también... Es muy compleja, pero a la vez no es tan compleja. Porque si tú tienes la suerte de nacer, porque también yo creo en eso, igual alguien no, pero yo creo que lo mismo que nacemos con los ojos celestes o rubios, con la nariz más larga, menos, en fin, tenemos nuestro físico, también hay una parte cuando nacemos de esa característica que nos hace de poder conectar con el lenguaje de la música de una manera natural, ¿no? O por lo menos más natural. Luego podemos estudiar, pero sin estudiar la música se puede comprender o se puede disfrutar, se le puede sacar todos esos matices que antes comentábamos, ¿no? De las sensaciones que te hace, ¿no? Entonces, nosotros los profesionales o los que nos gusta la música y nos adentramos en su fondo, pues claro, para sacar un solo bueno, pues necesitan muchos años de estudio, mucha dedicación, muchas experiencias que cada día tienes que tener, porque en esto no, por mucho que tú estudies, si no tocas con los demás, porque al final la música la hacemos en conjunto, y si no tenemos esa experiencia, difícilmente, porque estudies, vas a poder llegar a tener esa experiencia y esa sensibilidad que es necesaria para crear cosas bonitas, ¿no? No siempre tenemos la suerte de crear cosas bonitas, pero bueno, por lo menos lo que intentamos es conocer el lenguaje, controlar el lenguaje, tener una técnica con nuestro instrumento cada uno para poder expresar lo que se te viene a la imaginación, porque en el fondo todo lo que juega en todo esto es aglutinas todo el lenguaje, pero lo que usas es la imaginación. Si no tienes imaginación, por mucho que tú sepas que la escala de tal es la de cual y que puedes sustituirla por no sé qué, eso no vale si no tienes imaginación. Al final el lenguaje se nutre de eso. Y más en la improvisación, en la música improvisada, imaginación. Hay que tener imaginación. Y la imaginación se hace también, se pone ágil con el día a día, el trabajo y el conectar con los demás, el tener siempre la antena abierta. En fin, tener esa sensibilidad que hace falta para todo esto. Eso es mi pensamiento personal, O sea, que habrá... Sí, yo diría que la creatividad surge del conocimiento en principio, ¿no? Y después de la tradición también, ¿no? De los referentes culturales que uno ha aprendido, que uno ha encontrado, ¿no? En los que uno puede encontrar, digamos, una dirección, ¿no? Es como, bueno, como decía Francis, o sea, es como hablar un idioma, no es un idioma exactamente, pero sí un tipo de lenguaje. Pero o sea, yo creo que sale yo creo que la creatividad, o sea, la ejecución de algo creativo, de un hecho creativo, como es coger un instrumento y hacer música improvisada, y que esa música, cuando estás improvisando, tenga una trascendencia, digamos, un impacto en el que te escucha y tenga, ¿no? Y ese impacto pues provoque ese tipo de emociones que Francis describe. Obviamente ahí es necesario lo que él decía, o sea, un montón de trabajo. Yo entiendo que es el conocimiento y la tradición, o sea, el referente cultural, el conocimiento y el aprendizaje de las técnicas para poner en forma ese tipo de proyección. Pero obviamente, claro, tiene que salir de un conocimiento profundo y de una asimilación de una cultura, de una perspectiva también pues profunda, o sea, en fin. Cuando no tiene mucha base, te refieres, sí, ¿no? De bueno, conocimiento. Claro, por eso quiero decir, o sea, claro. Para mí hay como el sustrato de todo esto es la referencia cultural, obviamente, que yo creo que es lo primero que uno percibe, ¿no? O sea, en el entorno en el que tú te
te crías, la educación que tienes y después el conocimiento más o menos profundo un poco de esa perspectiva, desde esa perspectiva cultural, digamos, de los elementos que tú estás manejando, ¿no? Pues de la música, de los signos musicales, de la técnica y de toda la... No veas lo que he dicho. Mi referencia en este sentido es el impresionismo, ¿no? Porque todos los compositores estaban muy influenciados, ¿no? por los pintores de toda esa época, esa música y las obras de arte son como uno influenciando a otro, ¿no? Si lo digo bien, no sé. Entonces, claro, es que si puedes leer un libro o ver una pintura o ver una escultura o cualquier cosa, ¿sabes? O comer un plato increíble de un chef y te inspira, ¿sabes? Hay muchos temas que tienen títulos sobre la comida. Yo hace muchos años que leí un relato de Cortázar que se llama El perseguidor. Sí, la conozco. Y bueno, de Rayuela. También. Y entonces en esa literatura está presente la figura del músico de jazz y el ambiente jazzístico, ¿no? Y bueno, lo leí en un tiempo, digamos, en el que mi interés por la música era como muy determinante, ¿no? Yo tenía la intención de ser músico como fuera, ¿no? Y cualquier cosa que desde esa perspectiva un poco más intelectual, ¿no? Que te hacía como pensar cosas o entender cosas, pues, o como una especie de información, digamos, extra más allá de la foto o escuchar la música, ¿no? Es como una conexión ahí. Quizás eso, yo creo que quizás eso a mí sí que me influyó. No sé si eso después tiene una relación directa con lo que yo toque o si suena bien o no suena bien, claro, eso ya depende. Bueno, yo creo. Y yo también creo que la música... Perdón. No, debo decir, también está claro en las películas porque tenemos que tener música. Una película sin música, ¿sabes? Está claro, ¿no? Que la música apoya mucho, ¿no? Las emociones de las imágenes. Entonces, viceversa también, ¿sabes? Las imágenes pueden ser un buen alimento, ¿no? Para gente que crea. Entonces muchas veces donde la música y otro tipo de arte están pegados, ¿no? Juntos. Sí, mira, yo últimamente, perdona, quería decir esto. Últimamente estaba, leyendo un poco y mirando algunas cosas sobre historia de la filosofía y he aprendido por unos vídeos de un profesor de una universidad que explicaba que la música era importante en la época griega, o sea, cuando se hablaba de la gimnasia, la música, la filosofía y la política, no sé, bueno, no entiendo mucho, ¿vale? Me perdonen los eruditos. Y la trascendencia o la importancia de la música en ese tiempo tenía que ver con la cultura oral. Era el medio del que se servía para transmitir o para memorizar pues las leyes o como por ejemplo como cuando hemos aprendido la tabla de multiplicar cantando, ¿no? Pues esa no sé si tiene conexión con lo que estábamos hablando, porque hablaba como de cierto tratado filosófico que podía tener cierta, ¿no? Me llamó mucho la atención porque nunca había pensado desde esa perspectiva, o sea, siempre había entendido la música como un elemento, digamos, ¿no? Que se ha utilizado, pues yo qué sé, por ejemplo, como propaganda, ¿no? O una forma de legitimación de ciertas cosas, yo qué sé. Hitler y Wagner, por lo visto, había como, históricamente se habla ahí como de que a Hitler cuando escuchaba a Wagner le daban ganas de no sé, o tenía como un sentimiento muy nacionalista, ¿no? De ese tipo de, que bueno, no sé si el ejemplo vale o no. Luis XIV o el Rey Sol, ¿no? Que tenía a su compositor de cámara, ¿cómo se llamaba? El que murió, que se clavó el hierro en la... Lully, Jean-Baptiste Lully, que era su compositor. O sea, los fastos, la música era como un elemento más de la legitimación del reinado absolutista y criminal para mucha gente, ¿no?
del Rey Sol, y bueno, y se hacía la música para los, yo qué sé, para la boda del duque de no sé quién, o sea, que ha tenido esa importancia, pero sin embargo esta parte que te comentaba de que fuese, digamos, la herramienta para recordar, para que una comunidad, para que una cultura sea capaz de mantener y de recordar una serie de leyes o de aspectos relacionados con algo importante de esa sociedad, ha sido a través de la música, porque a través de los ritmos y a través de esto lo decía este hombre, que no me acuerdo ahora su nombre, pues era la manera en que esa sociedad, digamos, tenía esa herramienta para tener como una especie de preescritura. Cuando llegó la escritura ya las leyes se escribían y no hacía falta memorizarlas. Bueno, eso es lo que entendí, pero no. Está claro que la importancia y lo que significa en la sociedad la música, y además que parece una cosa que es necesaria. O sea, no creo que no podríamos vivir sin música, pero ya hasta cosas que no son música también se les llama música, ¿no?, en esta sociedad. Pero si vemos todo lo que hay a nuestro alrededor, está acompañado por música, ¿no? Vamos a una tienda, un anuncio de televisión, una película, todo es música, todo es música. O sea, la música es parte de nuestra vida, y para nosotros los músicos lo que nos influye de verdad en todo esto, por lo menos en mi caso, a cualquier cosa que me pueda estimular en mi vida diaria, pues sé que forma parte de lo que voy a hacer luego en la música. O sea, de lo que voy a decir, los estímulos que tenga ese día y todo. A fin de cuentas, lo que me abastece, digamos, para bien o para mal, es las vivencias que tengo en el día a día. Pero en la vida más cotidiana, o sea, de lo que ocurra en el día a día. También puede ser que haya visto un cuadro y me crea cualquier impacto sentimental, pero todo lo que los sentimientos me lo pueda enriquecer o me los pueda modificar, eso al final está impreso en la música que hacemos, siempre. Yo creo que hoy, antiguamente, la gente hacía música por otra razón, y hoy en día es por otra cosa. Yo creo que por eso ha salido diferente, ha salido más, igual un poco más orgánico y no quiero echar toda la culpa a todas las escuelas de música ni nada de eso, pero es porque es un sitio donde puedes aprender muchísimo, pero también es un sitio un poco estéril, un poco, ¿sabes? Que la programación, ¿no?, de la enseñanza está ahí, está todo hecho, el syllabus, ¿no?, y todo. Entonces todo el mundo pasa por el mismo proceso, pero en jazz sobre todo, yo creo que en rock también, muchas cosas pasan, la experiencia de tu vida, ¿sabes? Y que esta gente antiguamente tenía otro tipo de vida completamente que nosotros. Entonces la música ha salido mucho más, a veces más honesto, ¿no? Y no quiere decir de sufrimiento, porque hay mucha gente que no ha sufrido nada, pero sacan música increíble. Pero está claro que el sufrimiento influye también el proceso de crear la música. Pero hoy en día es que, sobre todo los últimos 20 años, como ya tenemos el internet, y que la gente hace música por otra razón, creo yo, que es un poco que no se puede comparar con como Led Zeppelin o John Coltrane o quien sea, ¿sabes? Yo creo que sí. Yo pienso que, a ver, seguramente habría cosas también en esos años, ¿no?, que habla de Love Supreme por poner un ejemplo, ¿no? Sí, pero me imagino que a lo largo de la historia habido cosas increíbles, como eso que acabas de citar, y seguramente habrá habido otras cosas también que no hayan pasado con tanta... Por ejemplo, mira, hay un guitarrista que se llama Billy Bean,
se llamaba Billy Bean, que es raro encontrarte hablar en cualquier libro de historia del jazz o algo así, es raro que escuches hablar de Billy Bean, porque él fue un sideman casi siempre, ¿no? Tiene unas composiciones increíbles, pero son poquitas, ¿no? No tiene 200 temas como puede tener a lo mejor, qué sé, cualquiera de estos genios, ¿no? Pero el lenguaje y el legado de Billy Bean que hay, eso es increíble, es una maravilla, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que trascienden, que son buenas, cosas que trascienden que no son tan buenas, creo, ¿no? Y yo creo que hoy día tenemos cosas de una calidad, yo no sabría si decir comparable, porque también pasa una cosa, yo entiendo que cuando no hay mucha perspectiva histórica no es difícil calificar algo, ¿no? Porque estamos en el mismo contexto social y entonces está uno como muy influido, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de lo que está pasando con el flamenco y el jazz, ¿no? Que lo tenemos también tan próximo en el tiempo y tan cercano en la cultura que seguramente pues hay cosas que yo podría calificar ahora de top y posiblemente a lo mejor pues algunos de mis compañeros no tuvieran esa perspectiva, no tuviesen esa idea. Yo creo que se necesita tiempo para tener una visión y cuando lo relaciones con tu propio mundo no estés, digamos, inmerso en las mismas situaciones vitales en las que tú estás viviendo, ¿no? Sino que mirarlo con distancia. Exactamente, que sea algo como que sabes que se quedó ahí, ¿no? Y que difícilmente traerlo aquí es complicado. O sea, yo qué sé, que cuando escuchas a alguien tocando como... O sea, tocar como Coltrane o tratar de imitar a Coltrane, ¿no? Ya que has dicho ese nombre. Yo creo que... No sé, hay músicos increíbles, pero que se les nota, ¿no? El trayazo de Coltrane, porque yo creo que es inevitable, ¿no? Yo creo que cualquier saxofonista que inevitablemente le va a llegar, o directo o indirectamente, pero claro, no es Coltrane, yo qué sé. Pero son increíbles, o sea, yo qué sé, Brecker o yo qué sé, o Perico Sambeat o Kenny Garrett o... Por hablar de saxofonistas, ¿no? Cada uno tiene su propio lenguaje ahí, pero está claro que les llega el influjo, ¿no? Como los pianistas, Bill Evans, pues sea un pianista moderno y le ha llegado Bill Evans, yo creo que necesariamente, o Chick Corea, ¿no? O Bud Powell, ¿no? Le va a llegar por alguno u otro carril, ¿no? Sí, es lo que quiere decir también, que es muy importante como músico que tu camino personal, que sea muy, muy personal, que no sea igual que el otro. ¿Sabes? Todas las cosas que te interesan para estudiar o los sitios donde vas, donde vives y la cultura donde estás metido y todas tus experiencias, todo eso cuenta en tu formación, ¿no? Como músico. Entonces, yo creo que para un músico o un artista en general es muy importante viajar y salir de tu país, salir de donde estás muy cómodo y meterte en sitios donde no estás súper como en casa, ¿no? Y tienes que siempre tener retos, ¿no? Y buscar siempre una manera de tener más experiencias y aprender más y... ¿Sabes? Si me explico. Entonces, como, hablando de Chick Corea o Coltrane o todo esto, cada uno tenía su propio camino, ¿no? Como Bill Evans, por ejemplo, él siempre hablaba mucho de estudiar un estándar. Llevaba 2 meses, o un mes o 2 meses estudiando el mismo estándar para sacar lo máximo que puede de esa canción, de arreglos, de sustituciones, de todo. Y ese es su camino. Por ejemplo, otro ejemplo, Miles Davis no era muy así, era más como... El reto era el escenario. Él quería que las cosas más espontáneas, ¿no? Que quería que... vamos a ver qué pasa esta noche.
en los años 80, ¿sabes? Antes de morir es mucho más claro, porque estos conciertos está claro que casi no hay guión. ¿Sabes? Entonces... También, al final, la historia de la humanidad se cuenta, pues se habla de mucha manipulación. O sea, porque en música, por ejemplo, en cualquier otra cosa, al final nos llega una información que es la que nos dan, pero hay mucho más que todo eso. Entonces, en música, por supuesto que estos señores que son referencias, que son grandes maestros, que han hecho mucho por la historia del jazz, ellos a su vez han tenido referencia, influencia y han convivido con muchos músicos que no conocemos, que son anónimos. Y entonces yo también quiero como lanzar un poco el que al final esto, por desgracia, nos perdemos muchas cosas que hay, muchos músicos que hay, porque al final se crea a través de, alrededor de esto se crea también unos intereses comerciales, y al final nos van a dar a conocer una serie de personajes, pero hay muchos más por conocer que nos quedaríamos alucinados, porque la creatividad de la humanidad es mucho más que 10 nombres, 20 nombres o 50 nombres, mucho más que todo eso. Y yo qué sé, yo aprecio mucho eso, ¿sabes? De los compañeros, de lo que veo. Y eso que decía Phil, el músico debe de buscar al final su propio camino, su personalidad. Es lo que al final hará un eslabón en esta cadena, ¿no? Porque si tú al final lo que haces es seguir a Bill Evans y tocar todo lo que toca Bill Evans o Miles Davis o el personaje que sea, pues poco va a aportar en la música, la verdad. Poco tienes que poner. Sí, a lo mejor tocas del carajo y se quedará así la gente, pero si en el fondo miramos, yo creo que un artista está aquí para poner humildemente su personalidad, humildemente, lo que buenamente pueda. No necesariamente tiene que llegar al nivel que ha podido llegar de popularidad, Chick Corea, Bill Evans o quien sea, ¿no? Que yo te digo que por desgracia son los personajes que al final se han vendido en el mundo, ¿no? Pero ¿cuántos hay por ahí? Como decía ante Carlos, ese guitarrista, ¿cuántos bajistas, cuántos trompetistas, cuántos personajes que están por ahí que no han tenido esa oportunidad, ¿no? Y eso sigue ocurriendo en el día a día. O sea, sí, si ponemos la radio o ponemos lo que sea, vemos que hay 4 artistas que son los mismos que siempre nos venden, y hay 40 millones de artistas por ahí que podrían decir y yo con más originalidad incluso de lo que nos están vendiendo. Sí, yo creo que hay nombres que van a trascender. Bueno, yo qué sé, a mí particularmente, yo estuve enganchado un tiempo al trío de un pianista sueco que falleció por desgracia, se llama Björn Svensson Trío, que tenía un sonido, bueno, a mí me chiflaba ese grupo. Era como minimalista, ¿no? Era como un jazz muy... Bueno, un trío tenía un sentido muy, a mí me parecía muy original, o sea, obviamente yo escuchaba, es lo que quería decir antes, o sea, este hombre, pues yo qué sé, te puede recordar al trío de Keith Jarrett o incluso a Bill Evans, pero digamos puesto en el día, ¿no? Puesto en el siglo XXI. Y había sonidos de todo tipo, o sea, yo escuchaba rock, escuchaba clásico, también escuchaba un sentido de tradición clásica, pero bueno, yo os recomiendo que lo escuchéis, a todos los que nos vean en el canal. Lo conozco. ¿Vale? Björn Svensson Trío, por ejemplo, ¿no? Me parece, de escuchar a mí me parece una marca, me parece un grupo que realmente tendría el mismo valor que cualquiera de los tríos. Para mí, realmente tendría el mismo valor que los tríos de Bill Evans, Keith Jarrett, Chick Corea, a ese nivel. En otra época. En otra época, pero con el mismo... pero con el contenido de honestidad musical, ¿no? Que a mí es que lo bueno que tiene la música y el arte en general es que no puede tener una barrera, no se le puede poner una barrera porque en determinados momentos hayan habido unos personajes que han sido muy populares,
han trazado una época o lo que sea, y que siempre nos estemos comparando, o siempre se quiera comparar. ¿Es mejor, crees, lo de ahora con lo que se hizo, con lo que se dejó de hacer? Yo creo que eso es un error, porque estamos en evolución. La sociedad evoluciona, los humanos evolucionan, la música evoluciona. Claro. A veces tiene momentos de capa caída y otros momentos más brillantes, pero así somos. Así es como somos las personas, pues así es un lenguaje nuestro, pues entonces así va a ser siempre. Entonces, yo creo que eso, las comparaciones que son odiosas. Y otro músico, por ejemplo, que me parece un referente para mucha gente ya hoy día, que lo es, de hecho, para ciertos pianistas, Robert Glasper, ¿no? Que sigue la estela un poco de Herbie Hancock, o al menos, esa, desde mi humilde opinión, se escucha todo ese legado cultural del que yo quería hablar antes, ¿no? O sea, él vive en el entorno que tiene ahí y lo trae al día y ya tiene un lenguaje, ya tiene una expresión en la que se perciben, obviamente, si estudia un poco, ¿no? Si escucha lo que hay detrás, lo que quería decir antes. O sea, a él le ha llegado, pues seguramente más directamente que a cualquiera de los que podamos vivir por aquí, ¿no? Él pues está en contacto con la cultura de los norteamericanos, o sea, de la gente de lo que están allí. Y ese también para mí, bueno, o Brad Meldau, ¿no? Tenemos ahí también otro elemento que es también otra marca, ¿no? Con Jorge Rossi. Sí, estos son los nuevos músicos que van o sustituyendo Perico, a esos hombre. Personajes. Perico. Pero que hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más que todo eso. Claro. Y lo que sería bueno es que los programadores y la gente que consume música pues tuviera la mente más abierta y fuera capaz de abrir su oído y sus medios a mucha más gente. Que no sea que, porque yo, con el debido respeto, o sea, en los años que llevo en la música y viendo festivales, he visto a determinados personajes que no voy a decir nombre 700 veces. Y siguen con lo mismo. ¿Por qué? Porque hay unos managers, un rollo comercial, unos intereses, y se traen siempre los mismos. Y al final las oportunidades son para los mismos, se llevan el dinero los mismos, y maleducan a los aficionados de la música en que creen que eso es lo mejor. Y lo mejor todavía no se ha inventado, ni se inventará, porque ¿qué es lo mejor? Eso es una cosa muy... Lo mejor no es nada lo mejor. Ya está. Entonces debería de haber esas oportunidades, deberían de surgir en el arte, porque esto es cultura y la cultura no se le puede poner esa barrera. Y estamos ya cansados, ya en eso me vuelvo reivindicativo, los músicos aquí en España sobre todo, porque aquí parece que le damos más valor a los nombres extranjeros que a los nombres de aquí. Y ya está bien, porque ya son muchos años de trabajo duro aquí y de demostrarlo mucho, de que hay muy buenos músicos y necesitan esas oportunidades para vivir de lo que les gusta y para criar a sus familias y para llenar su nevera y para comprar sus cosas, igual que los demás. Eso debería de ocurrir ya aquí, pero todavía está lejos eso, ¿eh? Todavía eso está lejos. Hay festivales donde son todos... Festival internacional, todos músicos de fuera, que casi siempre vienen los mismos encima, que eso es lo peor. Los mismos, con la de músicos que hay por ahí también, por Alemania, por todos lados. Y siempre mirando para allá. ¿Por qué? Porque hay una serie de managers que tienen aquí muy bien, están muy bien metidos, y se traen a su gente y es lo que nos meten y venga. Están maleducando a la gente en la música, desde mi punto de vista. Pues bueno, yo creo que estamos como todos, navegando, ¿no? O a veces con la corriente, otras veces contra la corriente. Yo creo que la tecnología yo creo que influye no solo en la música. O sea, la tecnología está transformando las relaciones de las personas de entrada, ¿no? Da igual, sean músicos, sea fontaneros, cirujanos o astronautas. Y claro, la música obviamente ha sido... Yo no sé cómo decirlo. La verdad que aquí soy más un espectador que un opinador, porque no sé muy bien cómo...
Si hablamos de redes, esta es una herramienta de difusión tremenda. Pero a la vez... Sí, claro, todo tiene todo tiene sus pros y sus contras. Sus pros y sus contras, obviamente, ¿no? Pero a la vez, yo creo que hoy día está fastidiando mucho el tema, la verdad, creo. El conocimiento, por ejemplo, es accesible ahora a todo el mundo, es tremendo. O sea, el aprendizaje es muy fácil. O sea, yo recuerdo, yo tenía la primera vez que vi un vídeo de Joe Pass explicando cómo tocaba unas cuantas líneas de una cinta de VHS que trajo un amigo mío de Londres. Yo quería llorar. Tenía enfrente a mí, no entendía nada. O sea, mi inglés no existía, era inexistente. Pero me parecía una cosa tremenda. Claro, ahora ves todos esos vídeos y esta la contraparte, ¿no? O sea, es como un tsunami de información, ¿no? Yo tenía un disco y le daba 12 vueltas a la cinta hasta que, bueno, me compraba el vinilo, le grababa para que el vinilo, para conservar, porque era más barato. En fin, me hacía mi propio... Y claro, yo me aprendía el disco entero, yo escuchaba un disco entero. A mis alumnos siempre les recomiendo que escuchen álbumes enteros, ¿no? Y que traten de ponerse a escuchar música como cuando te pones a leer un libro. Es decir, si quieres aprender la música, si quieres tener una inmersión, digamos, profunda, evita la distracción. Así que, entonces, bueno, la tecnología y la distracción, que está en todas partes, obviamente está en la música también, ¿no? Y esa es una de las cuestiones. Difusión, distracción. Gratuidad. Sí. De todo. Eso hace que... Sí, en los dos caminos, porque antes de grabarte se le un pierde disco, valor a las cosas, ¿sabes? Nosotros antes, lo que tú acabas de decir, cogía un disco, si lo compraba yo, ya lo grababa él, el otro, lo íbamos intercambiando, eso era una cosa, eso era súper preciado. Hoy en día es así, y tienes 200.000 álbumes, la biblioteca de papel, 300.000 no sé qué, y al final todo superficial, todo, y eso no... Bueno, pero ya también está la actitud de la gente, o sea, claro, es la manera de usar la tecnología. Exactamente, ¿sabes? Tú puedes elegir realmente cómo usar la tecnología, no tienes que usarlo como ¿sabes? Como si fuera una hamburguesa, ¿sabes? Comiendo todo, ¿sabes? Claro. Tú puedes elegir, coge un trocito, un álbum, como dices tú. Es para aprender jazz, por ejemplo, eso es súper importante. Claro. Si quieres aprender esa música en serio, tiene que escuchar así, tiene que escuchar un disco 1000 veces y después pasa a otro, que no puede escuchar un tema de ¿sabes? Pasando porque esa música tiene que entrar. Si tú no vives en un sitio donde puedes salir por la calle y ir a 20.000 clubs como en Nueva York y ver ese nivel de música cada día, la única chance que tienes para asimilar, ¿no? Esa música, escucharlo, pero profundamente. No tenerlo en el fondo, no sé, pero tener momentos cuando tú te sientas con los cascos o con tus altavoces y te sientes, escuchar, pero profundamente. Y intentar de entenderlo, aunque si no entiendes al principio, pero es que yo no me acuerdo cuántas veces yo escuchaba el disco de Miles Davis, Straight No Chaser, y tenía como, no me acuerdo si tenía 15 o 16 años, intentando sacar un solo de Red Garland, ¿sabes? Y yo tenía que escuchar este disco miles de veces. Fue mi primer solo de Jack que intentaba de sacar, pues tenía que escucharlo miles de veces. Y ahora lo conozco, lo tengo todavía grabado. ¿Sabes? Hoy en día la gente se mete en YouTube y alguien ha hecho una transcripción, todo en notación, tab, lo que sea, y la gente piensa que van a aprender de eso. Eso no es verdad. Tú tienes que sacarlo por tu cuenta. Y escuchar los discos y conocer las melodías, conocer las formas de los estándares, toda esa cosa es súper importante. Y no vas a aprender eso si escuchas en esa manera moderna, ¿no? Que como escucha la gente hoy en día, que todo el mundo tiene el disco duro o Spotify lleno de música, pero tiene que coger uno y
¿sabes? Al final eso no ha cambiado mucho, como dice Phil. O sea, si uno quiere adquirir un conocimiento profundo y eso, es lo mismo, el mismo trabajo artesano que antes con el disco, pero ahora que tienes mucha información, muchas herramientas, pero al final la dedicación es la misma y el interés que tienes que poner. Pero sí, hoy en día tiene que estar más fuerte. Tienes que enfocar más en lo que tú quieres hacer de verdad. Claro, porque estás si más cuando bombardeado. Empiezas a buscar información por internet, ¿sabes? Te vas a meter en el agujero negro y no vas a salir. 2 horas después estás todavía mirando cosas, ¿sabes? Pero sí, lo que hago yo hoy en día, si no tengo un disco, si lo encuentro en un sitio, lo puedo comprar, lo compro, o todavía yo compro MP3. Yo no sé si alguien compra MP3, pero yo sigo comprando. O si no lo tengo en YouTube, lo que sea, es que yo saco este vídeo en MP3 y lo pongo en un sitio aislado, ¿no? Donde no hay más YouTube. Quita el YouTube del medio, ese tema vale, y voy sacando. Y ya está. Pero económicamente es componer, claro, porque la única manera que puedes cobrar es si la música es tuya, ¿sabes? Entonces componer mucho y tener un montón de material por ahí y buscar una manera de monetizarlo, ¿sabes? Pero eso es la parte de practicar, ¿no? De la música para aprender cómo vivir de la música hoy en día, porque por el internet hay muchas oportunidades, ¿sabes? Muchísimo, pero tú tienes que currar mucho. Pero con componer música sí, se puede ganar dinero. Tocar en directo ya es difícil. Hay cada vez menos sitios para tocar. Entonces, claro, tienes que pensar un poco más, tienes que ser listo, ¿no? Y currar muchísimo y investigar siempre cómo puedes monetizar lo que tienes, o expandirlo o hacer negocio con esto. Pero sí, pero la parte espiritual, no sé, Carlos, ¿tú Hombre, yo una de las cosas que pensé cuando yo decidí que yo iba a ser músico, que mi vida me iba a estar enfocada a la música para ganarme la habichuela y para pagar la hipoteca y para comprar pan, lo que yo me dije a mí mismo fue: no me quiero quedar con la frustración de ni siquiera haberlo intentado. Eso me lo digo todos los días que me levanto. Y eso yo creo que ningún ser humano se lo debería negar. Es decir, intentar, por lo menos intentarlo. Si tú quieres hacer algo en la vida, hablo de la música, pero yo qué sé, puede ser cualquier otra faceta, deseo, ¿no? Cualquier faceta, algo que si tiene que ver con la creatividad, algo que te motive muchísimo, pues poner todos los medios para tener una formación, y tener un conocimiento lo más profundo posible de lo que quieres hacer, y por supuesto eso llega con la experiencia. Entonces, meterte de cabeza, y si le vas a dedicar 8 horas o 12 horas o las horas que sean a un trabajo, tomártelo de la misma forma. O sea, si quieres vivir de la música tienes que trabajar de la música, si quieres vivir de la arquitectura tienes que trabajar de la arquitectura, del diseño, de la composición, de lo que sea, de cualquier cosa. Esa es mi... Pero tú sabes, mucha gente me dice, por ejemplo, porque yo toco varios instrumentos y sabes que hago varias cositas, y gente, tú haces todo bien, tienes mucha disciplina. Eso. Es que yo no tengo nada de disciplina, lo que tengo es pasión, ¿sabes? Es que no puedo pasar un día sin coger un instrumento y hacer algo, es que es imposible. Y si no tengo tiempo, estoy frustrado todo el día de mala leche porque no puedo estar por lo menos un par de horas estudiando algo. Bueno. Es que siempre tengo algo en la cabeza, a veces no puedo dormir por la noche porque tengo una canción que estoy estudiando
¿sabes? Muchas horas, o estoy visualizando el diapasón en la cabeza o el piano, practicando en mi cabeza, ¿sabes? Es que disciplina no tiene nada que ver. Claro. Si necesitas disciplina para coger tu instrumento y dedicar un par de horas al día, si te cuesta tanto, igual, no sé, mejor hacer otra cosa. Sí. Que no hay cuestión, ¿no, Francis? Tú igual, ¿no? Tú pasión, no puedes pasar la pasión es la que te mueve en esto. Te lleva, ¿sabes? Bueno, la pasión es la que te empuja a la disciplina, ¿no? Y luego no te pesa, o sea, al revés, lo que quieres es coger el instrumento y estar, y te pasan las horas ahí. Y te frustras cuando tienes que hacer otras cosas que te sacan de ahí. Realmente eso es así. Bueno, la disciplina es importante. Yo leía en algún foro de estos de guitarristas, había un cachondo que decía, mientras tú ves la tele o mientras ves YouTube hay un asiático practicando. Decía, bueno, los asiáticos son unos... ¿Sabes? El paradigma de la disciplina, ¿no? Claro. Bueno, ese, o al menos esa. Al final eso, lo que hay que intentar buscar la armonía con uno mismo y la felicidad y la suerte que tenemos nosotros, que somos músicos, es de habernos encontrado, haber sido atrapados por la música y a través de ello conseguimos ser felices a ratos, como todo el mundo, y también tenemos nuestras cosas porque somos humanos y las vicisitudes de la vida, las cosas buenas y las cosas malas son las que también nos atacan, o sea. Pero bueno, tenemos esa suerte que te comentaba antes de que esos ratos que estamos con nuestro instrumento, con nuestro rollo, nuestra música, eso es mágico y eso nos hace feliz. Y eso es lo que... Ha sido un final precioso en la entrevista. Gracias a ti, Miguel. Nosotros por invitarnos. Genial, tío. Bueno, pues estas cosas no las hablamos nunca. ¿Verdad? Y así, escuchándolo así, ¿no? Que no tengas que gritar, ¿no?